hubo una noticia muy triste que nos conmovió a todos, y mi esposo va a hablar un poco de eso en el mensaje, sobre el joven George Floyd, el segundo que en menos de 3 meses muere, un joven de africano-americano o negro, que realmente perdió su vida innecesariamente, o le quitaron su vida innecesariamente, porque no estaba luchando por ninguna libertad. Él simplemente fue un resultado de una injusticia terrible. Y vamos a estar hablando un poquito de eso también en el mensaje, porque la palabra dice que no hay mayor amor que este, que el que da su vida por sus amigos, pero cuando se quita involuntariamente, tampoco eso es de Dios. Hay un mandamiento bien sencillo, uno de los 10 mandamientos dice, no matarás. Y no hay justificación para matar, especialmente un hombre que estaba desarmado y un hombre que clamaba por su vida. Y nosotros como iglesia tenemos que hablar de eso también. Nosotros no nos podemos quedar silentes ante las injusticias que ocurren, porque cuando nos quedamos en silencio, entonces somos partícipes, somos cómplices de las injusticias que están ocurriendo. Por eso nosotros en nuestros medios nos hemos expresado en cómo esto tiene que acabar, este prejuicio, esta diferencia en trato, porque sabemos que hay una historia desde el siglo XVII, desde que fueron traídos sin su consentimiento desde África, de nuestros hermanos de color oscura, simplemente porque tienen más melanina que los que no tienen, que los blancos. Y sabemos que hay una historia bien triste donde fueron mercadeados, como fueron tratados como mercancía, no como seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios, porque todos nosotros, no importa el color, no importa el género, todos nosotros, hombre, mujer, color, nacionalidad, todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Jesús murió por todos nosotros. Jesús murió por todos nosotros. La palabra dice, Dios no hace acepción de personas. Así que nosotros tenemos que comportarnos como Dios. Y tenemos que orar porque cuando un hombre actúa de la manera que actuó ese policía, es porque no tiene a Dios en su corazón. Y eso es lo que nos hace falta, Dios en nuestro corazón y entender esa palabra, que todos somos iguales. Sabemos nosotros que como hispanos hemos sufrido también mucho prejuicio y discriminación aquí en este país desde que llegamos de nuestro país natal, Puerto Rico. Pero tenemos que levantarnos y educar y decir, no, no es correcto, no es correcto. Quizás aún ahora mismo lo que está ocurriendo, o sea, tenemos que decir, no, no podemos, hermanos, si en algún momento tenemos que hablar con nuestros hijos, tenemos que explicarles que no es correcto juzgar a las personas por el color de su piel. Nosotros juzgamos las acciones de las personas, pero son independientes del color de la piel. Así que nosotros tenemos que educar a nuestros hijos, hacerles entender que un color versus el otro no tiene nada que ver. Lo que importa es el carácter, lo que Dios ha depositado en cada persona y cómo cada persona lo pone al servicio de Dios. Es más, yo dije, no hay, uno de los líderes más importantes cristianos se expresó pues en contra del racismo y todo eso. Y le digo, mira, sí, hay que educar, pero también hay que enseñar. Y si hay algún líder en la iglesia que muestra racismo, debe ser descualificado, porque no está mostrando el carácter de Dios. Así que es importante que nosotros entendamos que también lo hablemos y eduquemos. Y sabemos nosotros los hispanos que también hay muchos hispanos que están siendo discriminados. Y hasta cierto punto, lo que pasó en el siglo XVII con las personas que venían de África, de tez negra, que llegaron a ser esclavos y todo ese espíritu eso se ha quedado ahí. Ha ocurrido con nuestros hermanos hispanos. Muchos de nuestros hermanos mexicanos que vienen, muchas veces traídos por empresas americanas, vienen indocumentados, les dan un salario que no es el justo y adecuado, solamente para los intereses económicos, y después viven hacinados en pequeños trailers, 10, 20 personas. Hermano, esto no es porque alguien me lo contó, esto es porque yo fui maestra y yo conocí los hijos de esos empleados migratorios, de esas personas. También eso está mal. Tenemos que empezar a educar y tenemos que empezar a decirle no al racismo y no a la discriminación. Ahora bien, hay una forma inteligente de hacerlo, con nuestra voz, con la educación. Yo no tengo ningún problema con las protestas, siempre y cuando las protestas sean de manera pacífica. Ahora, no podemos destruir, no podemos llegar a la destrucción, porque tampoco eso le agrada a Dios. Tenemos ejemplos en la historia excelentes. Tenemos a Mahatma Gandhi, tenemos a Martin Luther King. Todas sus protestas fueron efectivas y fueron pacíficas.
No hay necesidad de destruir la propiedad que otros con tanto trabajo han forjado. Un mal no justifica otro mal. Por el contrario, Jesús dijo, cuando uno te diere, dale la otra mejilla. Así que es importante que nosotros seamos sabios y seamos bíblicos en nuestras expresiones. O sea, una de las cosas que nosotros estamos haciendo es que tenemos que ser bíblicos, bíblicos en nuestras expresiones. Tenemos que mostrar siempre el carácter de Cristo. Cristo en su momento dado se molestó y le dijo a los fariseos hipócritas, sepulcro blanqueado. No hay ningún problema con decirle a las personas, mira, tienes que cambiar tu manera de ser y tienes que ser educado. Ahora bien, tenemos que entonces hacerlo con sabiduría y con respeto, y tenemos que siempre honrar y orar. Por eso es importante también orar, lo que dice el mandato, orar por nuestras autoridades, orar por las autoridades que Dios ha puesto en nuestro camino.